Pinto, quiero preguntarle cuál es el balance que tienen desde el ojo revolucionario, desde el punto de vista revolucionario de lo que viene ocurriendo en el país cuando vemos cifras como la que escuchamos en la nota anterior, con una alta inflación, con una alta posibilidad de no conseguir las cosas que uno va a buscar en el supermercado, es decir, con una escasez bastante fuerte en el país. Fíjate, nosotros desde nuestra trinchera, de nuestra postura, de nuestras posiciones, hemos dicho y hemos reiterado y seguiremos diciendo que nosotros en Venezuela, los venezolanos tenemos que tener memoria histórica, porque la memoria histórica es fundamental para nosotros conocer lo que fue nuestro pasado, lo que es nuestro presente y lo que es nuestro futuro, o sea, el futuro que nosotros hemos venido delineando. Y a mí me parece que inclusive toda esta gente que estuvo en la discusión de la mesa, la mesa de discusión, pues, pareciese que olvidaran esa memoria histórica y trataran de partir la historia en dos. Nosotros decimos, la historia no puede partirse en dos, por el contrario, nosotros tenemos que ver lo que fue ese pasado. Y resulta que todos los que estaban en esa mesa de unidad, todos representaron lo que aquí fueron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Esos más de 40 años de democracia representativa, nosotros la tenemos en la mente y lo hemos dicho permanentemente. O sea, aquí la inflación la hay es en este momento, ¿no? Yo creo que inclusive en los gobiernos adecocopeanos la inflación pasó el 100%, la inflación. El aumento del costo de la vida fue, catastrófico, por decirlo de esa manera. Nosotros atravesamos por una brutal represión de estos gobiernos adecocopeanos, pues, o sea, brutal de represión inclusive hasta hacia todos los sectores de la población venezolana. Ya no los estudiantes, cómo fuimos reprimidos en esa época. Yo podría decir que era estudiante universitario, y cómo fuimos reprimidos, cómo se allanó la Universidad Central de Venezuela, cómo se cambió el pensum de estudio de la propia universidad, cómo se cerraron las escuelas técnicas aquí, escuelas que eran importantísimas, cómo inclusive cerraron los liceos nocturnos aquí. Antes existían esos liceos nocturnos donde los trabajadores podían estudiar de noche. Bueno, ellos eliminaron, lo que fueron esos liceos nocturnos. Ellos partieron la educación con la aplicación del parasistema, o sea, hicieron toda una reestructuración del sistema educativo que venía precedido por lo que fue el Plan Básico para América Latina, plan básico que fue impuesto inclusive en Colombia, y de Colombia pasó a Venezuela, y quienes financiaron ese plan básico para la educación venezolana y latinoamericana fueron precisamente los Estados Unidos a través de una empresa llamada la empresa Kellogg. O sea, esas que hablan de la hojuela de maíz, etcétera, que comen los niños. Esa empresa, la empresa transnacional, fue la que financió pues ese modelo educativo en América Latina. Nosotros no podemos olvidar eso para saber, pues, o sea, ¿por qué la protesta estudiantil? Si la protesta estudiantil tenía que ver con la protesta nuestra que hacíamos en la época de los 60, 70, 80, o sea, donde nuestra protesta estaba más, enmarcada dentro del sistema educativo, dentro de la situación, educativa del país. Pero más allá de eso, nosotros vimos como los sindicatos, eran perseguidos en los tiempos de la Cuarta República, de los gobiernos adecocopeanos, cómo inclusive se reprimía a la gente en los barrios. En el propio 23 de enero, pues la represión de los edificios, el 23 de enero fue bestial por parte de lo que llamaba la Policía Metropolitana, esa policía que participó en el golpe de Estado del 11 de abril. Bueno, esa Policía Metropolitana agredía salvajemente a los habitantes del 23 de enero, a su población, a sus niños, a sus jóvenes, a la propia gente adulta. O sea, cómo ametrallaban los edificios del 23 de enero. Todo eso lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos la tortura. Cómo fueron torturados grandes cantidades de venezolanos y venezolanas en este país, en los sótanos, en los calabozos de la extinta Digepol, DICIT. Cómo se asesinaron, cómo hubo desaparecidos. O sea, esa historia la escriben, esa gente que estuvo allí en esa mesa. Entonces, ¿con qué moral, con qué ética estos sectores van a pedir a un gobierno que en estos momentos tiene
15 años y 15 años asediados por ese mismo sector, porque es ese mismo sector el que ha asediado al gobierno del presidente Maduro y hoy, digamos, al gobierno del presidente Chávez y hoy del comandante presidente Maduro. O Pinto, sea, eso tenemos nosotros que observarlo. Pues. Pinto, pero también entonces la oposición en este momento se puede preguntar, así como ustedes dicen, con qué moral vienen estas personas a cuestionar lo que ocurre en el país, con qué moral vienen a decir ciertas cosas o a criticar a la revolución bolivariana. Ellos también pueden decir, entonces, con qué moral vienen ustedes a decir que hay una revolución si existen los mismos o peores errores en la actualidad que los que existían en el pasado. No, pues eso no es cierto, pues eso es una gran mentira que han vendido al mundo, pues que la situación acá, digamos, es la misma. Yo te voy a decir, por ejemplo, que aquí habían miles y millones, por decirlo así, de familias sin hogar, sin casa, viviendo en ranchos, a punto de esos ranchos caerse permanentemente todos los años que habían periodos de lluvia. Bueno, y aquí se ha construido más de 500.000 viviendas, no solamente para los sectores populares, sino para la clase media. Aquí uno de los sectores que ha sido mayor favorecido con este gobierno del presidente Chávez y hoy del presidente Maduro ha sido precisamente esa clase media a quien se le estaban quitando sus apartamentos, sus hogares, como sucedió en España y como sucede en España, como sucede en Europa, en Grecia. La mayoría de las familias españolas están perdiendo sus hogares, los bancos están, digamos, destruyendo la propia economía de esa clase media española. Nosotros aquí, en cambio, no hemos hecho lo contrario, hemos salvado a la clase media que vivía pues pagando intereses dentro de lo que denominaba aquí la cuota balón. Bueno, esa clase media era la más afectada. Bueno, el gobierno venezolano actuó y defendió a esa clase media y hoy esa clase media tiene sus apartamentos, tiene sus casas, gracias pues al gobierno bolivariano del presidente Chávez. Otro de los cambios importantes que en aquella época a los viejitos, a nuestros viejitos, se les reprimía porque lo que cobraban como pensión era una miseria. Aquí el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Chávez, aumentó pues al salario mínimo a todo digamos, personal de la tercera edad. Nosotros podemos decir que inclusive en materia de alimentación se desarrolló todo un mecanismo de mercarte, de vale, etcétera, para que la comida llegara a precios, digamos, mucho más baratos a cada uno de nuestros venezolanos, para paliar lo que era la crisis económica creada por ese mismo sector, porque ese mismo sector es el que tiene el control de los medios de producción aquí. No es el gobierno, no es el pueblo, siguen teniendo ellos el control de la producción, el control de los alimentos. Entonces, bueno, provocaron pues esa guerra económica para tratar de ir destruyendo este nuevo modelo que se viene construyendo en el país. O sea que aquí hay suficientes beneficios que se han dado al pueblo venezolano que no lo recibieron en los gobiernos, digamos, de Acción Democrática y Social. Por eso no puede compararse y por eso nosotros hablamos de la memoria histórica. Si eso que pasó está pasando en este momento, no es lo mismo, indiscutiblemente que no es lo mismo. Aquí las universidades estaban siendo privatizadas y hoy nosotros tenemos universidades públicas y universidades inclusive municipalizadas en cada municipio, digamos, de Venezuela, de nuestro país. Existen las universidades, están funcionando las universidades. O sea que más bien en vez de privatizarse, se democratizó la educación venezolana. Entonces, mira, hay muchos beneficios que nosotros podíamos seguir señalando aquí que nos diferencian en absoluto con todo lo que sucedió en los gobiernos adetocopianos. Aquí no puede hablar inclusive de represión. Aquí quienes han existido y quienes han mantenido una violencia en el país han sido estos sectores golpistas, estos sectores violentos, estos sectores de la ultraderecha venezolana. Fíjese. Son ellos los que aquí han desarrollado, digamos, políticas terroristas, inclusive políticas desestabilizadoras para que el gobierno no siga avanzando pues en la ayuda a los sectores más humildes, a los sectores populares. Quiero preguntarte, Pinto, de acuerdo también a lo que nos viene llegando a través de las redes sociales, y es lo siguiente: Scotty, 2013
guión al piso, Scotty dice lo siguiente: ¿cómo es posible que el señor José Pinto hable de represión de Acción Democrática y COPEI cuando ellos estuvieron incluidos en el Plan Ávila? Y Julio 427 dice lo siguiente: ¿cuánto le pagan por sembrar el terror y robar las casas de los venezolanos? Repito, señor Pinto, esto es lo que escriben en este momento en las redes sociales. Le llevo la pregunta, no merece obviamente ni mi opinión, ni comparto tal vez lo que estén diciendo, pero sí quisiera entonces que le respondiera a los televidentes. Pero de todo eso totalmente falso, usted es parte de la mediática, porque si tú revisas las redes, nosotros hemos tenido aquí un apoyo bastante importante y mayoritario de la población venezolana. La población venezolana nos conoce a nosotros, nos conoce muy bien la gente de los barrios, porque nosotros hacemos trabajo en los barrios, hacemos trabajo en las fábricas, en los sectores estudiantiles, en los sectores campesinos, y todo el mundo nos conoce aquí. En primer lugar, nosotros no estamos recibiendo ni medio de parte del gobierno. Nuestra estructura organizativa, nosotros como Movimiento Revolucionario Tupamaro, como partido legalmente constituido ante el Consejo Nacional Electoral, que hemos participado en todas estas elecciones, nosotros no recibimos ni medio del gobierno. Nosotros estamos trabajando de acuerdo como hemos trabajado hace muchos años, porque nosotros no somos de ayer ni antier, nosotros venimos de esa lucha desarrollada, esa lucha estudiantil, en la época de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 inclusive, venimos de allá, nosotros conocemos la historia de Venezuela y lo que ha sido la participación de estos sectores, cómo han actuado estos sectores. Y lo otro, bueno, en el Plan Ávila, no chicos, aquí no hubo ni siquiera Plan Ávila, o sea, la gente anda como perdida, ¿no? Aquí no hubo ningún Plan Ávila, al contrario, aquí los golpistas, aquí los insurrectos golpistas, los de la extrema derecha hicieron lo que les dio la gana, asesinaron gran cantidad de venezolanos en nuestro país, reprimieron inclusive, y lo vimos por todos los medios de comunicación social, cómo agarraron preso a William Saá, como inclusive al propio ministro Chacín, de una manera típica, pues, de terrorismo, lo sacaron y le cayeron a golpe y se lo llevaron preso, pues. Fíjese, violando la ley, violando la Constitución. Los que lo han hecho son ellos, nosotros no. Fíjese, Pinto, que dice Rita 2347, es la misma cuenta, dice lo siguiente: y entonces, ¿por qué en ese tiempo se reprimía violentamente? ¿Se justifica que en este gobierno se haga lo mismo? ¿Dónde está el cambio? A lo que le agregaría a José Pinto es: ¿por qué cuando se hacen críticas de los errores que pueda estar cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro en el día de hoy, se sacan los errores del pasado? ¿No se supone que es mejor olvidar el pasado y trabajar para que ese pasado no vuelva y el presente con sus errores no continúe, sino que vengan cambios, vengan transformaciones? Bueno, lo que quiso hacer precisamente estos sectores fue tratar de partir la historia, tratar de borrar la historia. No, hermano, la historia no puede borrarse, la historia no puede partirse, porque si no, no estamos haciendo análisis correcto. La memoria histórica es fundamental y es necesario. Y es fundamental porque si nosotros no recurrimos a esa memoria histórica para no cometer los errores nuevamente, entonces estaríamos sencillamente haciéndolo, destruyendo lo que ha sido la génesis histórica de un país, de América Latina, del mundo. Yo le preguntaría si cualquier país del mundo, cualquier país, inclusive Cuba, va a permitir que se le borre su memoria histórica. Hoy cumple, pues, de esa invasión norteamericana a Cuba, hoy cumple un aniversario más, y que fue derrotada esa invasión estadounidense en el suelo cubano. Ellos van a olvidar esa memoria histórica, ellos van a olvidar esa historia. No, ellos tienen que hablarle de esa historia a los nuevos jóvenes, a la gente, a los jóvenes que vienen naciendo, a los jóvenes que no conocieron ese pasado, esos jóvenes que hoy están siendo utilizados por esa extrema derecha, ¿verdad? No conocían ni conocen la historia. ¿Por qué? Porque inclusive en sus liceos, en sus escuelas, en sus universidades ha sido cercenada esa historia. No se habla de eso. Y bueno, nosotros no podemos decir, no, vamos a olvidarnos del pasado y desde aquí en adelante vamos a caminar. No, porque es que los actores que están aquí son los mismos que estuvieron en el golpe de Estado del 11 de abril.
son los mismos que durante 15 años vienen actuando y saboteando la gestión del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario. Entonces eso no puede pasar. Ahora eso, Pinto, no podemos asumirlo. Pinto, ahora eso le agrego porque tuve la oportunidad de hacerle una entrevista también al capitán Gullón, quien fue compañero de armas precisamente de Hugo Chávez en el golpe del 92, y él aseguraba que así como usted está diciendo que en este momento son los mismos que gobernaban en ese momento los que están ahora, también él está diciendo que en este momento quien gobierna el país son los mismos matapolicías, son los mismos ñángaras de la Universidad Central, son los mismos asesinos o ladrones de cuello blanco de ese entonces. ¿Qué decirle a Gullón Celis ante esa declaración? Ajá. ¿Aló? ¿Me escuchó, señor Pinto? ¿Sí me escucha? Sí, yo lo escucho, señor Pinto. Le estaba preguntando que ante lo que usted viene diciendo, de que estas son las mismas personas que gobernaron en el pasado, los que quieren tal vez dividir la historia en dos partes y olvidarse del pasado, también tuve la oportunidad de conversar con el capitán Gullón Celis, quien fue compañero de armas precisamente de Hugo Chávez en el golpe del 92, y él aseguraba que también en este momento quienes están gobernando el país son los atracabancos del pasado, son los matapolicías del pasado, son los ñángaras del pasado. ¿Qué decirle entonces a ese sector del venezolano que no cree en la revolución y que tiene tal vez en su conocimiento un pasado oscuro de algunos que se dicen llamar ahora revolucionarios y que están en el gobierno? Pero esa es la opinión de ese señor que lógicamente su concepción fascista, su concepción reaccionaria lo lleva pues a mentir descaradamente como lo vienen haciendo. Creo que hay una historia y por eso no podemos partirla y por eso nosotros tenemos que recurrir a ella, no sencillamente que los luchadores, los sectores revolucionarios, los que creemos en un país distinto, los que creemos que debemos construir una nueva sociedad, que ni siquiera la estamos llamando si es socialismo o cómo es, esa sociedad que vamos construyendo en conjunto, una sociedad igual, una sociedad de hombres libres, o sea, una sociedad donde inclusive los propios medios de comunicación social no manipulen, no sesguen la noticia, sino por el contrario, que ella se presente tal cual como es, escuchando los criterios, las opiniones tanto de uno como de otro. Nosotros somos venezolanos que nos hemos venido formando, que hemos venido estudiando, que hemos inclusive profundizado entre no solamente las relaciones internacionales, sino nacionales, digamos la vivencia permanente de nuestro pueblo, el día a día de nuestro pueblo. Nosotros estamos al lado de ellos, nosotros no estamos separados de ese pueblo que sufre, ese pueblo que tiene, digamos, que quiere una vida mejor. Bueno, por eso estamos trabajando no solamente, digamos, desde el punto de vista representativo, que fueron los gobiernos adecoscopellanos, no, desde el punto de vista participativo y protagónico, y se le está dando al pueblo venezolano para que participe activamente en la construcción de un nuevo destino, y eso se construye con todas y todos. Nosotros inclusive le hemos pedido a estos sectores oposicionistas, por lo menos a los no radicalizados, a los no extremistas, que se unan en función de construir ese país que queremos construir, que no puede ser el país del pasado. Entonces, fíjate, nos llaman a nosotros a construir del presente, desde hoy en adelante, sin olvidar el pasado, o sea, olvidemos el pasado. Pero resulta que estos que hoy están pidiendo algunos cambios es para volver al pasado, es para entregar nuestro petróleo a los Estados Unidos, nuestras riquezas naturales, entregárselas a esas grandes transnacionales que han hecho de los pueblos miseria, hambre, muerte. Eso es lo que nosotros hemos visto en Irak, hemos visto en Siria. Pero le siguen vendiendo petróleo a Estados Unidos, Pinto. Porque de eso no se habla. Pero le siguen vendiendo petróleo a los Estados Unidos a pesar de todo lo que se hace con ese petróleo que le llega a los Estados Unidos desde Venezuela. ¿No es un doble discurso allí? Pero es que no solamente le vendimos petróleo a los Estados Unidos, le vendemos petróleo a todo el que quiera petróleo, porque bueno, eso es nuestra fuente de riqueza también. Sin importar para qué lo usen. Fuente petrolera, bueno, y eso se la vendemos a todos. Si los Estados Unidos no quieren que le vendamos petróleo, se le vende a China, se le vende a Rusia, se le vende a cualquier otro país. Pero los Estados Unidos están muy interesados en el petróleo venezolano.
porque el petróleo venezolano le llega mucho más rápido a ellos que el petróleo de otros países, pues el Sí, nuestro llega en 5 días. Pero no es más fácil, Pinto, que el gobierno de Nicolás Maduro contribuya a que no se sigan desde el discurso del chavismo, desde el discurso revolucionario en Venezuela, a que no se contribuya al genocidio, a que no se contribuya a los asesinatos y a las guerras que se promueven desde los Estados Unidos, según ustedes, con no venderles petróleo? ¿Por qué critican lo que hace Estados Unidos gracias al petróleo que les da Venezuela, pero no se lo dejan de vender? Pero vuelvo a repetir, es comercio. Es un sistema comercial. O sea, que el comercio es una cosa y la ética es otra. Petróleo le vendemos petróleo, hermano. Si los Estados Unidos nos piden petróleo, le vendemos petróleo. Así sea para matar a pueblos hermanos, según ustedes. Eso no quiere decir que nosotros estemos apoyando el genocidio que viene haciendo el gobierno de Obama en el mundo. Eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir que nosotros aprobemos lo que viene haciendo el gobierno de Obama, sino por el contrario, nosotros tenemos una posición crítica y la hacemos conocer ante el mundo. Nosotros, porque nos pueden preguntar lo mismo, pero ¿por qué le siguen vendiendo petróleo a Rusia? ¿Por qué le venden petróleo a China? Etcétera. O sea, es una relación comercial mundial, porque quien domina y controla el mundo son grandes transnacionales, y eso no nos podemos, digamos, nosotros olvidar, pero esas grandes transnacionales están asentadas, la mayoría de ellas, en los Estados Unidos, y nosotros lo sabemos y lo tenemos claro, pues, porque además nuestro país necesita algunos rubros básicos también, y que nosotros podemos... ¿A costa entonces, Pinto, de la vida de países hermanos? ¿A costa entonces de países hermanos, a pesar, porque usted dice que el comercio es comercio, entonces vale más el comercio que la vida de esos países, de esos ciudadanos que son ascendinados desde los Estados Unidos? Yo te podría decir lo siguiente: nosotros en el 98 le vendíamos el 90% del petróleo a Estados Unidos. Hoy solo se le vende el 40%. Quiere decir que nosotros hemos reducido la venta de petróleo a los Estados Unidos también. Y cuando nuestro mercado comience a abrirse al mundo, como debe abrirse, bueno, a lo mejor los Estados Unidos se quedarán sin petróleo porque otros países del mundo lo solicitan, pues. O sea, es parte de eso, pero dejar de cuestionar y criticar la actitud que ha venido teniendo el gobierno de Obama con América Latina y con el mundo, no podemos olvidarlo, tenemos que decirlo, pues. Nosotros tenemos que decirlo, y tenemos que decirlo porque también porque es un problema ético, es un problema moral, y es un problema de internacionalismo. Nosotros somos internacionalistas, nosotros creemos inclusive, creemos que en el mundo podemos nosotros vivir mejor, que el mundo puede vivir mejor, que el mundo puede ser mucho más humano, que el mundo puede ser mucho más hermanado, digamos, independientemente del idioma, independientemente de la cultura, pero nos tiene que unir lazos de solidaridad internacional. Por eso es que nosotros abrazamos ese internacionalismo proletario, creemos en eso, o llámalo internacionalismo social, no lo llame socialista, pero llámalo como debe ser, pues, esa relación entre iguales entre los pueblos, esa relación entre iguales para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, de América Latina fundamentalmente, de allí la UNASUR, de allí el ALBA, de allí Petrocaribe, todos estos instrumentos para fortalecer América Latina y fortalecernos cada uno de los gobiernos que constituyen esta organización. Pues. Sobre ese tema, Pinto, yo en lo único que tal vez discrepo o que no entiendo todavía es cómo si critico algo ayudo a que se mantenga. Para poderlo criticar tal vez, o para mantener a mi país por el comercio que me infiere directamente el dinero que me viene del petróleo. Pero por razones de tiempo le voy a hacer dos preguntas que vean directamente sobre Venezuela e incluso sobre los Tupamaros. Aquí me preguntan a través de las redes sociales y dice, Olguita dice, pregúntenle de qué viven, si el gobierno no les paga o solamente viven ayudando al pueblo. Esa sería una. Y la otra, y brevemente, Pinto, por razones de tiempo, sería... Si este tipo de personajes son los que están tratando de buscar la paz y el diálogo desde la oposición en esa mesa con el gobierno de Venezuela, ¿hacia dónde entonces va esa mesa de negociación? Si son personas, como usted lo ha dicho, que forman parte del pasado, que buscan el poder de cualquier forma o de cualquier manera, si son esas con las que están dialogando, ¿para dónde va la mesa de diálogo? Esas dos preguntas y ya. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende lo que es la ley de las contradicciones. Nosotros somos bien estudiosos y entendemos la ley de las contradicciones, entendemos la dialéctica. Nosotros, teniendo posturas diferentes,
teniendo posiciones diferentes, nosotros nos podemos sentar en una mesa de discusión, utilizando los métodos y estilos correctos para dirimir las contradicciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que este sector ha llevado las contradicciones al punto antagónico de rompimiento por la vía de la violencia. Es ahora que están llamando al diálogo, es ahora que están llamando a la discusión, y eso es producto de que el propio presidente Maduro ha hecho pues un llamado a la paz permanentemente y constantemente. Por eso es que nosotros decimos que el presidente Maduro debe dárselo el premio Nobel de la Paz, porque quien ha insistido realmente en la paz en Venezuela ha sido el presidente Nicolás Maduro, y ha trabajado en esa dirección. De allí que el éxito de sentar en la mesa de discusión a todos estos sectores se le debe precisamente al presidente Nicolás Maduro, y que hoy estemos allí independientemente de la diferencia, porque si pudiste observar, nosotros tratamos con respeto a cada uno de los integrantes de la mesa, y siento inclusive que también hacia nosotros un trato de respeto. Eso implica que podemos, con ese método, con ese estilo de conversación y de discusión, podemos avanzar, y nosotros estamos bien claros que vamos a avanzar en función de construir la paz en nuestro país, de mantener la paz en nuestro país, independientemente de que haya sectores violentos, sectores que todavía se niegan a aceptar, y que nosotros lo tenemos bien identificado, y lo hemos dicho, pues, el Grupo de Voluntad Popular, nosotros introducimos una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de amparo constitucional contra este movimiento, porque están identificados con pruebas suficientes, con indicios que lo colocan del lado de la violencia como los financistas que han financiado toda esta tarea de violencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Que son grupos que están siendo financiados. Entonces tú lo ves todos los días allí, pues, heredando una protesta, 12, 13, trancando calles, utilizando inclusive mecanismos salvajes que han ocasionado la muerte de gran cantidad de venezolanos. Eso nosotros tenemos que verlo así. O sea, independientemente de lo que nosotros hemos visto, hay una mesa que nosotros y el presidente Maduro ha llamado. Se sentaron en la mesa, nos sentamos en la mesa, vamos a seguir avanzando, vamos a ir discutiendo los problemas del país, hay que discutirlo, pero hay que discutirlo a fondo. O sea, ¿quiénes son los responsables realmente de lo que está pasando? O sea, vamos a desenmascararlo, pero vamos a hacerlo con sinceridad, vamos a hacerlo con transparencia, de eso se trata. Y la otra pregunta que te había dejado en el momento era, ¿de qué viven los tupamaros? Mira, algo fundamental, nosotros vivimos de nuestro trabajo, porque somos trabajadores, ese es el gran problema, nosotros trabajamos. Además, déjenme decirle que nosotros obtuvimos 63 concejales principales, 38 suplentes. Yo soy diputado al Consejo Legislativo aquí del Estado Vargas, tenemos 2 alcaldes. O sea, nosotros hemos avanzado políticamente dentro del marco de la democracia revolucionaria, por decirlo así, dentro del marco pues de esa participación protagónica. Hemos hecho nuestro trabajo, y cada uno de nosotros tiene un aporte que debe dar, un aporte mensual a la finanza de la organización, y con eso desarrollamos todas las tareas que pudiésemos desarrollar a nivel nacional. Nosotros no necesitamos millones de bolívares, nosotros necesitamos millones de hombres y mujeres incorporados a esta tarea por construir un mundo mejor. Bueno, y lo estamos haciendo y lo venimos haciendo, pues, o sea, que tenemos compañeros que estudian, tenemos compañeros que laboran a nivel campesino, nosotros tenemos muchos trabajadores, pues tenemos algunos empresarios amigos que también nos ayudan, y eso hay que decirlo, pues. La pregunta, sin mayor problema. Insisten en la pregunta, y ya para finalizar, José Pinto, sobre cuándo dejarán de salir armados a las calles de Venezuela para amedrentar a la oposición venezolana. Bueno, eso es una falsedad. Eso es otra falsedad. Ni siquiera han podido demostrar nuestra acción de calle, porque ni siquiera hemos estado en la calle. Nosotros no hemos participado en ninguna de esas confrontaciones que se han dado en el país. Por el contrario, nosotros
delineamos cada uno de nuestros compañeros y compañeras que había que apartarse de cualquier posibilidad de esas guarimbas que hubiesen en la calle y no responder a nada de eso. Para eso nosotros tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado para responder a todos estos hechos de violencia que se estén generando en la calle. Nosotros seguimos haciendo nuestra acción política. Nosotros no pueden comprobarse que andamos armados, no estamos armados, y de hecho, quien crea que es así y quien crea, digamos, que nosotros estamos ejerciendo acciones armadas, bueno, que haga la denuncia respectiva ante los órganos jurisdiccionales del país. Nosotros estamos dispuestos a todo eso, pero como ellos saben que no es así, como saben que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, como saben que nosotros hemos tenido una actuación respetuosa, entonces no tienen elementos de prueba ni siquiera para acusar a ningún colectivo, porque a veces hablan de colectivos, los colectivos, pero ¿de qué colectivo estamos hablando? Y esos videos, porque Pinto, ni siquiera mencionan colectivos. Aquí son 2.000 colectivos, 3.000 colectivos que hay en el país, las madres del barrio, los consejos comunales, las comunas, ¿qué te digo yo? Gente que se organiza para hacer teatro, para hacer cine, grupos de motorizados, esos son colectivos. Entonces, Pinto, pero ¿y esas imágenes? Esas imágenes donde aparecen personas de civil encapuchados portando armas, agrediendo a civiles, disparando contra civiles y escoltados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿son colectivos, pero tal vez colectivos de eso que uno llamaría coloquialmente las ovejas descarriadas de este rebaño revolucionario? ¿O quiénes son estas personas? No, porque es que no es cierto, porque esos son clonados, y además quienes aquí se han encapuchado, quienes aquí han agarrado armas, quienes aquí han disparado, todos esos videos que nosotros tenemos para demostrar inclusive de dónde viene la violencia, es precisamente de ellos, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con ningún colectivo, tiene que ver con la actuación que ellos vienen desarrollando en este país. Entonces han clonado fotos, han clonado videos, han hecho de todo para presentarlo a través de las redes sociales como que hay colectivos armados, violentos en Venezuela que han asesinado una gran cantidad de venezolanos, cuando la cosa es al revés, o como lo dice el mismo presidente Maduro, el mundo al revés. Resulta que son ellos los que se encapuchan, se organizan, violentan el país, entonces los responsables son unos colectivos. Entonces nosotros también estamos desenmascarando esa farsa. Es una gran farsa que día a día se va a ir cayendo, y se va a ir cayendo como los sucesos del 11 de abril, se van a ir cayendo porque a muchos de los que participaron del 11 de abril están hoy metidos hasta los tuétanos, como uno dice, en lo que está pasando en el país en estos momentos. Y que nosotros estamos seguros y estamos convencidos que lo vamos a derrotar, que vencerá más, una vez más, el pueblo venezolano unido, que vencerá nuevamente lo que es la unión cívico-militar en la cual nosotros creemos también, que vencerá ese pueblo que ha estado en sus casas aguantando permanentemente por más de 54 días esta brutal acción violenta de estos sectores de la ultraderecha venezolana. Y lo vamos a derrotar, sencillamente que lo vamos a derrotar, y lo vamos a derrotar con la verdad, lo vamos a derrotar con la palabra, como dicen los evangélicos, con la palabra lo vamos a derrotar. Así es. José Pinto, gracias por haber estado con nosotros. Nos encantaría seguir conversando más de estos temas en Venezuela, en el respeto, obviamente, como lo hemos tenido en este momento, y en el diálogo y en el debate que sí se puede tener entre venezolanos. Gracias por haber estado con nosotros, José Pinto, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Bueno, pues gracias.